Dios le bendiga. Quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica. Estoy acá en casa y hay una pequeña llovizna que está cayendo. Y en medio de este ambiente, de esta temperatura, pues viene a mí, a mi espíritu, a mi mente, una palabra bíblica que quiero compartir con ustedes. Y es acerca de la capacidad que nosotros tenemos, una capacidad no buena, no es un atributo positivo, sino una capacidad negativa que tenemos muchas veces de saber resaltar los defectos de los demás y ocultar los propios. Y quiero compartir con ustedes una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Lucas, su capítulo 18, desde su verso 9 hasta su verso 14. Y la palabra dice de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje bíblico, donde se relata esta parábola, habla y revela dos tipos de personas, o personas con dos tipos de comportamiento, con dos tipos de conductas. Están aquellos que se creen en sí mismos que son muy justos, se creen en sí mismos que son muy perfectos y tienen la osadía de sobresaltar, tienen la osadía de resaltar, tienen la osadía de querer engrandecer los defectos de los demás, tienen la osadía de acusar a su prójimo porque peca quizás diferente a ellos o porque quizás hace cosas como la que ellos no hacen. Y aquí hay una historia muy interesante. El fariseo se consideraba ser perfecto, ser justo delante de Dios. Tanto así que daba gracias a Dios porque su pecado no era como el pecado de los demás, diciendo: gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres, justificándose a sí mismo su estado, su condición, y poniéndola de los demás como quizás reprobable o quizás como mala, y la de él en una posición buena y positiva. Y estaba el otro, el publicano, el cual reconocía y era consciente de su condición humana como hombre pecador, sometido quizás al yugo del pecado y a las cadenas que atan a cualquiera que vive en estos cuerpos de carne. Reconociendo él esta condición en la que vivía, pedía misericordia. Pedía a Dios ser perdonado porque él era consciente de su estado de pecado. Mientras que el fariseo se jactaba diciendo que él era bueno y daba gracias a Dios porque él no era como los demás. No pedía misericordia, no pedía perdón, no confesaba pecados, sino que se creía perfecto y sabio en su propia opinión, y los demás lo veía como que eran inferiores a él y que eran pecadores, mientras que él en su silla, en su trono, entendía que no lo eras. Esta condición o esta actitud, este comportamiento revela un tipo de creyente y un tipo de persona en todos los ámbitos de la vida. Hay personas que creen que son los mejores, hay personas que creen que son los más bendecidos, hay personas que creen que los demás no sirven, que todo el mundo es inferior a ellos. Mientras que Jesús dice
que este comportamiento del publicano, este comportamiento humilde, este comportamiento sincero, este comportamiento de un hombre consciente que reconoce su estado de pecado, dice que este comportamiento que él se humilló y buscó perdón en Dios y misericordia, este comportamiento lo justificó. Este comportamiento hizo que la gracia de Dios, el perdón y la misericordia de Dios viniesen sobre este hombre y su pecado fueron perdonados. Fue justificado por su fe, porque él reconocía que estaba en una condición de pecado y que la misericordia de Dios, él no la podía alcanzar por mérito. No la podía alcanzar quizás porque sabía o podía hacer ciertas cosas, sino por la mera misericordia, por la mera gracia de Dios. Y dice que la gracia misma lo justificó, su misericordia, ¿verdad? Mientras que dice que el publicano, por su actitud arrogante, por su actitud altiva, dice entonces que no fue así. Y el texto termina diciendo Jesús que el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, el que viene a la presencia de Dios con una actitud humilde no es rechazado por Dios y la misericordia de Dios lo alcanza. Ahora, el que se acerca a la presencia de Dios creyendo que tiene méritos para justificarse delante de Él, su propia actitud neutraliza la gracia, neutraliza la misericordia de Dios en su vida. Escuche bien esto que le voy a decir. Lo único que limita el proceso de misericordia, el proceso de perdón en la vida de un hombre, es su actitud arrogante, es su actitud orgullosa. Lo único que puede limitar la misericordia de Dios que pueda ministrar en nuestra vida se llama nuestra actitud arrogante, orgullosa, soberbia. Cuando creemos que no necesitamos ser perdonados, cuando nos creemos perfectos, cuando pensamos que estamos siempre bien y que no cometemos ningún error ni cometemos ningún pecado, entonces estamos neutralizando la gracia de Dios. Ahora, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que estamos en falta, cuando reconocemos que tenemos debilidades, entonces ahí es cuando la gracia de Dios entra en función y entra entonces en escena en nuestra vida y nos restaura y nos redime. Pero mientras no reconocemos ese estado de pecado, mientras no reconocemos esa condición de necesidad de la misericordia de Dios, entonces estaremos siempre arruinados. Y hay un texto bíblico que el apóstol Pablo utiliza en donde se manifiesta una conversación entre Pablo y el Espíritu de Dios, en donde Pablo le dice al Espíritu de Dios: Señor, quita de mí este aguijón. Y el Espíritu de Dios le dice: mi poder se perfecciona en tus debilidades. No es que debemos ser débiles y caer y flaquear y cometer errores de manera deliberada, no. El asunto es que cuando vamos a la presencia de Dios y confesamos nuestra debilidad, nuestra incapacidad propia de hacer el bien sin la ayuda del Espíritu de Dios, entonces Dios se hace fuerte en nosotros. Cuando reconocemos que sin Él no podemos hacer nada, entonces Él entra en funcionamiento, Él entra en acción, Él entra en escena. Cuando reconocemos que necesitamos de Dios y que somos débiles, es cuando Él se hace fuerte en nosotros. Se hace fuerte en nosotros cuando reconocemos delante de Él que somos débiles. Entonces, cuando somos débiles es cuando somos más fuertes, porque cuando somos débiles es cuando Él puede intervenir como el Todopoderoso para que la gloria de esta vida que estamos viviendo, cuando la gente nos vea, cuando la gente vea cómo somos, nuestro comportamiento, nuestra vida, la gloria no sea de nosotros, no digan ese hombre, no digan eso, sino que digan Dios en ese hombre. Entonces, esto que revela este texto bíblico es muy poderoso. ¿De qué tipo de persona eres? ¿De los que juzgan los pecados de los demás y no reconoces el tuyo? ¿O de los que reconoces tu pecado y ayudas quizás a los demás que también están en igualdad de condición que tú? Hay una realidad bíblica que debemos entender, y es que las excusas y las justificaciones sirven para ocultar el pecado propio, agrandando el pecado de los demás. Y hay un texto bíblico que te quiero dejar para terminar ya este segmento, y se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, y el texto dice de la siguiente manera: el que encubre su pecado no prosperará,
mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Somos pecadores en la mano de un Dios de misericordia. Debemos reconocer nuestra condición de necesidad de Dios continuamente. No podemos creernos sabios en nuestra propia opinión. No podemos creernos perfectos. No podemos pensar que por méritos nosotros estamos aquí. Debemos reconocer que es su misericordia, que es su amor, que es su perdón. Si reconocemos nuestras necesidades, nuestras debilidades y reconocemos nuestra condición humana, entonces Dios puede entrar en escena en nuestra vida y perfeccionarse en medio de nuestra debilidad. Si confesamos nuestra condición, alcanzaremos misericordia. Mas si no justificamos y queremos hacerlo, agrandando los errores de los demás, entonces traeremos ruinas a nuestras vidas. Seremos humillados. Esta palabra la dejo contigo y que Dios te bendiga. Hey, Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a este canal Tertulia y recuerda también que estamos en las demás redes sociales como es Facebook con el mismo nombre Tertulia. Estamos también en Instagram con Tertulia Oficial. Recuerda que esto es un proyecto que lo único que procura es promocionar el reino de Dios y las enseñanzas que alguna vez Cristo predicó cuando estuvo aquí en la tierra. El único propósito de este canal es bendecir a todos aquellos que, al igual que nosotros, tienen la intención de agradar a Dios. Así que recuerda suscribirte, recuerda comentar, recuerda dar tu like. Así que no lo olvides, pero suscríbete de verdad. Así que dan un like muy bendecido. Dios te bendiga.